La nieve caía sin cesar sobre las montañas de Colorado, transformando el camino serpenteante en una traicionera serpiente blanca. Daniel Harris se aferró al volante de su camioneta, mirando a través del parabrisas mientras los limpiaparabrisas libraban una batalla perdida contra la nieve acumulada. A su lado, las orejas de Ranger se aplanaron repentinamente contra su cráneo. El cuerpo del pastor alemán se tensó con un instinto de alerta primitivo. Entonces, Daniel vio una patrulla policial violentamente enterrada en un banco de nieve, con la puerta del conductor abierta de par en par. Y allí, desplomada contra la rueda trasera, una agente con el uniforme empapado de sangre, moviendo los labios en una oración desesperada. Entre el frío intenso de un invierno de montaña y la súplica desesperada de una policía moribunda, un padre descubriría que a veces la opción más peligrosa es también la única correcta. Daniel Harris había elegido deliberadamente el aislamiento, como los soldados eligen posiciones defensivas, considerando cuidadosamente cada ángulo, cada aproximación, cada posible amenaza. La cabaña se encontraba a 27 kilómetros de Cedar Falls, Colorado, al final de un camino de tierra que la mayoría de los repartidores se negaban a transitar, incluso con buen tiempo. Él había comprado la propiedad hacía 6 años con el dinero del seguro de vida de María. Una amarga ironía que la seguridad de su hija proveniera de la muerte de su madre. La cabaña de troncos de 3 habitaciones se asentaba en 16 hectáreas de bosque de pinos y prados, lo suficientemente lejos de la civilización para que Lily pudiera crecer sin que las duras realidades del mundo la marcaran demasiado pronto. A sus 36 años, Daniel se movía con la economía de movimientos controlada propia de los militares de carrera. Habían pasado 6 años desde el funeral de María. 6 años aprendiendo a ser madre y padre a la vez para una hija que hacía preguntas imposibles sobre por qué mamá no podía volver del cielo aunque fuera de visita. Lily tenía 13 meses cuando el cáncer finalmente ganó su asedio de 18 meses. Demasiado joven para recordar la risa de su madre, que llenaba la habitación, o cómo bailaba en la cocina mientras cocinaba, convirtiendo la preparación de la comida en una celebración. El aislamiento cumplió varias funciones. Los alejó de la sofocante compasión de los vecinos bienintencionados, cuyas frases hechas sobre el plan de Dios hacían que Daniel quisiera gritar que, al parecer, el plan de Dios era dejar a una bebé huérfana de madre y a un marido consumido por el dolor. Les brindó espacio para su peculiar sistema de educación en casa, que se impartía en mesas de cocina y claros del bosque. Lecciones de supervivencia junto con las tablas de multiplicar, cuentos para dormir sobre María que mantenían viva su memoria sin el peso de las visitas a su tumba. Daniel trabajaba como redactor técnico para empresas de equipamiento para actividades al aire libre. Su experiencia militar aportaba autenticidad a las descripciones de los productos. El trabajo estaba bien pagado, se podía hacer a distancia y requería la concentración justa para evitar que su mente se sumergiera en los rincones oscuros que aún lo atormentaban en aniversarios, cumpleaños y esos martes cualquiera en que Lily ladeaba la cabeza como solía hacerlo María. Lily Marie Harris tenía 7 años y 9 meses, como ella misma se encargaba de confirmar con precisión matemática. Poseía los delicados rasgos de su madre, envueltos en el núcleo de acero de su padre, una combinación que daba como resultado una niña tierna y extraordinariamente resistente. Bajo la tutela de Daniel, podía identificar 43 especies de aves a simple vista o por el oído, hacer 8 nudos diferentes, incluido un arnés de rapel suizo, encender fuego con pedernal y acero en menos de 2 minutos y curar una herida con los suministros de su botiquín. No se trataba de las preparaciones paranoicas de un superviviente del fin del mundo, sino de la educación práctica de un padre que creía que el conocimiento generaba confianza. Un niño que pudiera sobrevivir solo en la naturaleza jamás se sentiría indefenso en la civilización. Una niña que pudiera defenderse caminaría por el mundo de forma diferente a una que no pudiera. Estas habilidades eran una armadura, invisible pero esencial. Ranger se había unido a su pequeña familia hacía 3 años,
entregado personalmente por el sargento mayor Jim Rodríguez, el antiguo jefe de escuadrón de Daniel, quien había conducido 14 horas desde Fort Carson solo para hacer la presentación como es debido. El pastor alemán de 5 años había completado 2 misiones en Afganistán, detectando artefactos explosivos improvisados y salvando innumerables vidas antes de que el estrés acumulado de las explosiones y los disparos lo volviera demasiado reactivo para seguir en servicio. Es como tú, había dicho Rodríguez, viendo cómo Ranger se interponía inmediatamente entre Lily y el desconocido. Cumplió con su deber, pagó su precio, ahora necesita paz. Pero los instintos no desaparecen. Solo necesitan un propósito diferente. El perro había encontrado ese propósito en Lily, convirtiéndose en su guardián con una devoción absoluta. Cuando ella trepaba a los árboles, él la rodeaba por debajo con una ansiedad apenas contenida. Cuando ella dormía, él se acostaba en el umbral de su puerta, una barrera viviente contra amenazas reales e imaginarias. Cuando los camiones de reparto llegaban a su entrada, Ranger se colocaba entre Lily y los desconocidos, relajándose solo cuando Daniel daba la señal de que todo estaba despejado, la cual habían practicado cientos de veces. El cartero había leído. Prefería dejar los paquetes en la puerta en lugar de poner a prueba los instintos protectores del pastor. La oficial Kate Miller representaba todo lo que Daniel había dejado atrás deliberadamente: el deber, el servicio, el peso de la vida de otras personas en sus manos. A sus 28 años, se comportaba con la firmeza de una mujer que había luchado por cada pizca de respeto en un departamento dominado por hombres que veían su género antes que su placa. 3 años en la policía de Cedar Falls le habían enseñado que proteger y servir significaban cosas diferentes para cada persona y que, a veces, las mayores amenazas provenían del interior del departamento, no del exterior. Kate había crecido en Cedar Falls. Su infancia estuvo marcada por los valores de un pueblo pequeño, que más tarde descubriría que eran más mito que realidad. Su padre había regentado la ferretería Miller durante 30 años, otorgando créditos a familias con dificultades, organizando colectas para pagar facturas médicas y encarnando el espíritu comunitario que Kate creía que representaba la policía. Su madre era maestra de 3er grado en la escuela primaria de Cedar Falls, la misma escuela a la que Lily habría asistido si Daniel hubiera creído en la educación tradicional. Kate se había marchado a la Universidad de Colorado con el sueño de cambiar el mundo, pero regresó con la meta más modesta de proteger su pequeño rincón. La corrupción se había revelado gradualmente, como óxido bajo la pintura fresca. La primera vez vio a un compañero policía guardarse dinero durante una redada antidrogas. Se lo informó al sargento Williams, quien le explicó que a veces se extraviaban las pruebas y que más le valía aprender la diferencia entre ver y presenciar. La segunda vez fue directamente con el teniente Morrison, quien la escuchó atentamente, tomó notas y luego la asignó a patrullas nocturnas en solitario en el barrio más peligroso de Riverside, Cedar Falls. El mensaje era claro: cállate o sé vulnerable. Pero Kate poseía la terquedad de su padre, envuelta en el pensamiento estratégico de su madre. Si el sistema estaba corrompido desde dentro, lo documentaría todo hasta que las pruebas fueran irrefutables. 3 meses de meticulosa grabación en un dispositivo oculto, fotografiando documentos fuera de horario, copiando archivos cuando la comisaría estaba vacía. Había llenado una memoria USB con pruebas suficientes para desmantelar una red que había operado durante casi una década. Oficiales y funcionarios, enriqueciéndose, mientras la comunidad a la que habían jurado proteger pagaba el precio con adicciones, violencia y una fe destrozada. El ataque se produjo en la carretera 50, la carretera de montaña que conectaba Cedar Falls con el mundo exterior. Un choque deliberado por detrás que hizo girar su patrulla contra el banco de nieve, seguido de una violencia precisa. Un cuchillo entre las costillas, a centímetros de órganos vitales, diseñado para parecer una herida del choque. Habían sido astutos, eligiendo una noche en la que la tormenta borraría las pruebas.
Cuando su muerte parecería otro trágico accidente en una carretera peligrosa, Kate había logrado salir arrastrándose de los restos. Su radio destruida en el choque. Su teléfono móvil, en algún lugar entre los hierros retorcidos. La sangre abandonaba su cuerpo con cada latido. Había llegado al borde de la carretera antes de que el derrumbe pareciera inevitable. La memoria USB, aferrada entre sus dedos ya entumecidos por el frío y la pérdida de sangre, brilló. Entonces, unos faros iluminaron la tormenta. Una camioneta redujo la velocidad, se detuvo y un hombre salió de ella, moviéndose como si supiera lo que era la violencia. Daniel se acercó al coche patrulla accidentado con cautela táctica. Comprobando los ángulos, evaluando las amenazas, su cuerpo recordando las lecciones aprendidas en lugares donde detenerse a ayudar podía significar una emboscada. En el momento en que vio su uniforme, su instinto fue pedir ayuda. Pero el agarre desesperado de ella en su muñeca lo paralizó. «Por favor», susurró, su aliento formando nubes débiles en el aire helado. «No llames. Nos matarán a los dos si llamas». La herida en su costado denotaba violencia deliberada, no un accidente. Las manos de Daniel se movían con una eficiencia casi obsesiva. Su entrenamiento médico de combate nunca lo olvidaba del todo. Aplicó presión mientras su mente calculaba distancias, opciones y contingencias. Ranger había comenzado a emitir un gruñido bajo y continuo. Su atención se fijó en la curva del camino, donde las huellas frescas de neumáticos sugerían una partida reciente. «Pruebas», Kate logró decir, presionando la memoria USB ensangrentada contra su palma con una fuerza desesperada. «Está todo ahí. 3 meses de grabaciones, documentos, pruebas. El jefe, al menos 15 oficiales, quizá más. Están traficando drogas a través de las pruebas, vendiendo armas confiscadas, aceptando sobornos para perder casos. Todo el departamento está podrido». Daniel tomó su decisión en un instante. Alzó a Kate en brazos. Su peso era insignificante después de años cargando mochilas de 18 kilos. Montañas afganas. La cabina del camión estaba cálida. Ranger se colocó inmediatamente junto al oficial herido, ofreciéndole su calor corporal y su presencia constante como consuelo. Daniel conducía con una urgencia controlada, sabiendo que ir demasiado rápido en esas carreteras significaba acabar junto al coche patrulla de Kate en un banco de nieve. Ir demasiado despacio significaba podría desangrarse antes de que llegaran a un refugio. La cabaña se materializó entre la tormenta como algo salido de uno de los cuentos de hadas de Lily. Las ventanas brillaban ámbar con la luz del fuego. El humo ascendía de la chimenea para desaparecer en el caos blanco de arriba. Daniel llevó a Kate adentro, llamándola, para prepararla para la visita inesperada. Lily apareció en lo alto de las escaleras con su pijama morado, abrazando el conejo de peluche que había sido su compañero constante desde la muerte de María. «Papá, ¿por qué está herida la policía?» «Tuvo un accidente. Cariño, recuerda de qué hablamos». «¿Cómo?» «A veces la gente necesita ayuda, y somos los únicos que podemos dársela». Lily asintió solemnemente y desapareció en su habitación, regresando momentos después con el botiquín de primeros auxilios que Daniel le había regalado. Por Navidad. Suministros reales en paquetes del tamaño de una niña porque él creía en prepararla para la realidad en lugar de fingir que no existía. Se quedó a su lado mientras él curaba la herida de Kate, trayendo toallas limpias y agua hervida, sin que se lo pidieran. Su pequeño rostro reflejaba seriedad, concentración y preocupación. «Eres muy valiente», le dijo Kate, esbozando una débil sonrisa a pesar de las oleadas de dolor. «¿Cómo te llamas?» «Lily Marie Harris. Tengo 7 años y 9 meses. Ranger tiene 5, pero esos son 35 en años de perro. Lo que significa que es mayor que papá, aunque papá sea el jefe. ¿Vas a estar bien?» Papá curó una vez a un hombre que
Estaba peor herido que tú. Tenía un agujero que le atravesaba la pierna. Y papá lo salvó. Solo con su botiquín y un poco de pesca. La inocencia de su charla enmascaraba el miedo que Daniel podía ver en sus ojos. La forma en que no dejaba de mirar la sangre a pesar de intentar evitarlo. El fuerte agarre que mantenía sobre su conejo. La presencia de Kate había destrozado su burbuja de seguridad cuidadosamente construida, trayendo la violencia del mundo exterior a su santuario. Después de que Lily fuera a cepillarse los dientes y prepararse para dormir, manteniendo sus rutinas habituales a pesar de las circunstancias extraordinarias, Kate explicó el alcance total de lo que había descubierto. La corrupción había comenzado a pequeña escala. Agentes individuales desviando dinero de redadas antidrogas, pero se había extendido hasta convertirse en algo sistémico. El jefe Morrison lo dirigía como una corporación, con redes de distribución, sistemas de contabilidad y mecanismos de control para cualquiera que amenazara la operación. Tienen influencia sobre todos, dijo Kate. La fiebre ya estaba aumentando a pesar de la intervención médica de Daniel. Chantaje, amenazas, presión financiera. Algunos se unieron voluntariamente por el dinero. Otros fueron coaccionados. La hija de un agente necesitaba un tratamiento experimental contra el cáncer que el seguro no cubría. Le ofrecieron una opción: unirse a ellos y costear el tratamiento o mantenerse sobrio y ver morir a su hija. ¿Qué elegirías tú? Daniel miró hacia las escaleras donde Lily había desaparecido, comprendiendo la terrible matemática de la desesperación paterna. Me gustaría pensar que encontraría otra manera. Todos piensan eso hasta que se enfrentan a la elección. Hasta que es tu hija la que se está muriendo y alguien te ofrece una tabla de salvación, aunque esa tabla esté cubierta de sangre. La repentina alerta de RERS precedió al sonido de los motores por 30 segundos. Su entrenamiento se manifestó en el vello erizado a lo largo de su lomo, el grave rugido que crecía en su pecho. Daniel se acercó a la ventana, contando los faros. A través de la tormenta, 3 vehículos avanzaban con determinación por su camino privado. Esto no era casualidad. Los habían rastreado, ya fuera mediante tecnología que no comprendía o por alguien que había seguido las huellas de sus neumáticos en la nieve. Toma a Lily y corre. Kate luchó por ponerse de pie, buscando su arma reglamentaria con manos que temblaban por la fiebre y la pérdida de sangre. Los retrasaré. Te daré tiempo para escapar. Apenas puedes mantenerte en pie, mucho menos disparar con precisión. Daniel ya se estaba moviendo. La memoria muscular se imponía al pensamiento consciente. El rifle salió del armario de su dormitorio, junto con la mochila de emergencia que siempre tenía preparada. Dinero en efectivo, documentos, suministros médicos, munición, viejos hábitos de una vida donde la preparación significaba la diferencia entre volver a casa y volver en un ataúd. Lily apareció en la puerta ya vestida con su ropa de invierno, intuyendo el peligro sin que nadie se lo dijera. Vienen hombres malos. Quizás. Cariño, ¿recuerdas nuestro juego de campamento? ¿Ese en el que veíamos quién podía ser más silencioso en el bosque? Asintió, poniéndose las botas con una falta de práctica que le rompió el corazón a Daniel. Ningún niño de 7 años debería sentirse tan cómodo con el peligro, tan dispuesto a huir en medio de una ventisca. Pero al mundo no le importaba lo que debería ser, solo lo que era. Salieron por la puerta trasera cuando el primer vehículo entró en el camino de entrada. Un guardabosques los guiaba hacia él. Bosque que conocía mejor que nadie. Daniel cargaba a Kate, con su peso distribuido sobre sus hombros, como un bombero. Lily iba a caballito, con los brazos apretados alrededor de su cuello. La tormenta se había intensificado. El viento empujaba la nieve horizontalmente, borrando sus huellas casi al instante, pero también limitando la visibilidad a escasos metros. Detrás de ellos, los haces de luz de las linternas se movían.
Voces que se colaban por las ventanas de la cabaña como dedos inquisitivos, llevadas por el viento. Profesionales, organizadas. Peligrosas. No eran policías locales haciendo horas extras. Era un equipo táctico con órdenes específicas y el entrenamiento para cumplirlas. El sendero del bosque era traicionero incluso de día. En una ventisca nocturna, se volvía activamente hostil. Daniel se orientaba por instinto y memoria, consultando ocasionalmente la brújula militar que siempre llevaba, aunque el norte magnético importaba menos que el conocimiento íntimo de cada árbol, roca y barranco entre su cabaña. Y el posible refugio. Kate tropezaba repetidamente, disculpándose. Cada vez, sus fuerzas desfallecían con cada paso. Lily se había quedado en silencio, con él, rostro hundido en el hombro de Daniel. Solo algún sollozo ocasional indicaba que seguía consciente. Apenas habían recorrido 800 metros cuando el sonido cambió a sus espaldas, los motores dando paso al tono más agudo de las motos de nieve. La mente de Daniel repasaba rápidamente, reduciendo las opciones. La estación de guardabosques abandonada aún estaba a 3 kilómetros. Kate no podía mantener ese ritmo, y Lily se acercaba a la zona de peligro donde el frío dejaba de ser incómodo y se volvía mortal. Cambio de planes, dijo, desviándose del camino hacia un grupo de enormes rocas que había explorado con Lily el verano anterior. Cariño, ¿recuerdas dónde encontramos la punta de flecha, la cueva donde vivían los osos? Su voz era débil, amortiguada, por su chaqueta. Así es, vamos a refugiarnos allí. En realidad no era una cueva, sino más bien un profundo saliente creado por antiguas fuerzas geológicas. Pero nos protegería del viento y la nieve. Daniel bajó a Kate a un terreno relativamente seco bajo la cornisa de roca y comenzó a excavar nieve para crear un cortavientos. Lily ayudaba. Sus pequeñas manos se movían con una eficiencia desesperada mientras Ranger se colocaba en la entrada, con las orejas atentas para seguir el rastro de los sonidos en medio de la tormenta. Las motos de nieve se acercaban. Sus faros se veían ocasionalmente entre los árboles como destellos fugaces. Daniel tomó una decisión táctica que iba en contra de todos sus instintos protectores, que resonaban en su cabeza. Tengo que alejarlos, le dijo a Kate, revisando el cargador de su arma. Puedes proteger a Lily si es necesario. Kate asintió, aunque ambos sabían que apenas podía mantenerse consciente, mucho menos participar en un tiroteo. Daniel se arrodilló ante su hija, tomando su rostro entre sus manos, memorizando cada detalle por si acaso era la última vez. Escucha con atención, cariño. Tengo que hacer que los malos me persigan a mí en lugar de a nosotros. Quédate aquí con la señorita Katie. Ranger. No salgas hasta que te llame. No importa lo que oigas. Puede ser. ¿Mi valiente niña? No quiero que te vayas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, enrojecidas por el viento. Lo sé, mi amor. Pero a veces proteger a la gente significa ir hacia el peligro en lugar de huir de él. Ranger te mantendrá a salvo y volveré pronto. La besó en la frente. Ese gesto que los padres habían hecho desde tiempos inmemoriales. Amor disfrazado de bendición. Promesa envuelta en tacto. Luego desapareció, desvaneciéndose en la tormenta con el rifle a la espalda, moviéndose para interceptar el patrón de búsqueda antes de que llegara al saliente. Daniel rodeó el lugar, aprovechando las características naturales del terreno, para ocultar sus movimientos hasta poder observar al equipo de persecución. 4 hombres, con equipo táctico policial, los rostros ocultos tras pasamontañas. Gafas de visión nocturna, subidas a sus cascos, inútiles con este clima. Uno llevaba una cámara termográfica, que escaneaba metódicamente el bosque. Esa era la principal amenaza.
El calor corporal se vería claramente. Contra el fondo frío. Moviéndose con precisión silenciosa, Daniel se posicionó detrás del último motorista, esperando el momento perfecto en que el viento y el ruido del motor enmascararan su aproximación. El derribo fue rápido, brutal. El motorista quedó inconsciente antes de tocar el suelo. Daniel le ató las muñecas y los tobillos con las correas del chaleco táctico. Luego destruyó la cámara termográfica con la culata de su rifle. «Contacten con norte. Está huyendo». Daniel gritó con una voz deliberadamente distinta a la suya, haciendo que los otros 3 jinetes corrieran hacia el bosque vacío. Se fundió de nuevo con la tormenta, dando la vuelta hacia el saliente donde 3 pares de ojos asustados lo observaron emerger del caos blanco. Kate apenas estaba consciente, con la piel ardiendo por la fiebre. Lily temblaba incontrolablemente a pesar del calor de Rers contra ella. «Necesitamos la estación de guardabosques», dijo Daniel, levantando a Kate a pesar de su débil protesta. «¿Es eso o congelarnos?» La estación de guardabosques abandonada se encontraba a 3 kilómetros al noreste, una reliquia de cuando el servicio forestal mantenía patrullas regulares por estas montañas. Daniel la había descubierto en su primer invierno, incluso había pasado noches allí durante el periodo más oscuro después de la muerte de María, cuando estar cerca del dolor inocente de Lily le había hecho sentir que se ahogaba en su propia incapacidad para aliviar su sufrimiento. La estructura era sólida a pesar de décadas de abandono, ubicada en una cresta con líneas de visión despejadas en todas direcciones, defendible si llegaba el caso. El último kilómetro tomó. Para siempre. El tiempo se estiraba como caramelo mientras Daniel luchaba contra la nieve que le llegaba a la cintura en algunos tramos. Lily se aferraba a su espalda como una lapa. Su respiración era superficial pero constante. Kate perdía y recuperaba la conciencia, murmurando sobre pruebas y corrupción. Y algo sobre la ferretería de su padre. Ranger abría camino donde podía. Su poderoso cuerpo creando senderos a través de la nieve más ligera, dando vueltas de vez en cuando para comprobar cómo estaban sus humanos. La estación finalmente apareció entre la tormenta, una sombra más oscura contra el blanco, con la puerta colgando de las bisagras, la nieve se colaba por las ventanas rotas, pero la chimenea de piedra permanecía intacta, y Daniel había canjeado suministros allí hacía años. Raciones de emergencia, pastillas potabilizadoras de agua, botiquín de primeros auxilios, incluso antibióticos que había obtenido por vías dudosas, pero que siempre mantenía actualizados. Trabajó con una eficiencia desesperada, bloqueando la puerta con una mesa vieja, metiendo chaquetas en los huecos de las ventanas, encendiendo un fuego con la leña que visitantes anteriores habían apilado a lo largo de una pared. La fiebre de Kate había subido peligrosamente. Le ardía la piel mientras temblaba. Daniel trituró antibióticos en agua, obligándola a beber a pesar de su debilidad. Lily se acurrucó junto al fuego que crecía. Ranger se pegó a ella, ambos observando a Daniel trabajar con absoluta confianza en que podría solucionarlo. Podría hacer que todo volviera a ser seguro. ¿Va a morir, papá?, preguntó Lily, con la voz débil en la oscuridad aullante del viento. No si puedo evitarlo, cariño. Pero en privado, Daniel calculaba las probabilidades, que empeoraban con cada hora que pasaba. Kate necesitaba un hospital. Intervención quirúrgica. Recursos que no podía proporcionar en un edificio abandonado durante una ventisca. La memoria USB pesaba en su bolsillo. Su contenido podía valer varias vidas. ¿Pero las vidas de quién y a qué precio? Cuéntamelo todo, le dijo a Kate, necesitando información para planear su próximo movimiento. ¿Quién está involucrado exactamente? ¿Hasta dónde llega esto? Entre castañeteos de dientes y pensamientos confusos por la fiebre, Kate pintó un panorama de corrupción que abarcaba desde los agentes de calle hasta los administradores de la ciudad. El jefe Morrison dirigía la operación con eficiencia corporativa,
manteniendo registros detallados que demostraban su confianza en que nunca lo atraparían. La venta de drogas por sí sola generaba cientos de miles mensuales. Pero esa era solo una fuente de ingresos. Las armas confiscadas desaparecían en el mercado negro. Las pruebas se esfumaban de los armarios cuando el precio era el adecuado. Los casos se desmoronaban. Porque la documentación crucial desaparecía misteriosamente. ¿Por qué no? ¿Fuiste directamente al FBI?, preguntó Daniel. Lo intenté. Contacté con un agente en Denver. Quedamos en reunirnos mañana. Supongo que fue entonces cuando debieron darse cuenta de lo que estaba haciendo. El accidente, rió amargamente, tosiendo saliva con sangre. Se suponía que debía parecer natural. Un agente de la policía de carreteras respondiendo a una llamada de emergencia. Trágico, pero no sospechoso. Si no hubieras aparecido. El gruñido de Rers interrumpió, bajo y continuo, el sonido de la muerte acercándose. A través de grietas en las ventanas tapiadas. Daniel vio luces, linternas, cuidadosamente coordinadas, rodeando la estación. Los habían encontrado de nuevo, pero esta vez no había escapatoria. Kate apenas podía mantenerse consciente. Lily estaba exhausta e hipotérmica, y el hombro de Daniel había comenzado a entumecerse donde las viejas cicatrices de metralla protestaban por el frío y el esfuerzo. Daniel Harris, la voz resonó en la tormenta, amplificada por un megáfono, pero aún así lo suficientemente familiar como para helarle la sangre. Soy el detective Mark Evans. Tenemos que hablar. Mark Evans, su antiguo compañero de escuadrón, el hombre que lo sacó a rastras de un Humvee en llamas después de que un artefacto explosivo improvisado destrozara su convoy, que le presionó las heridas durante 3 horas hasta que llegó la evacuación médica, que estuvo a su lado en el funeral de María y le prometió estar siempre ahí si Daniel necesitaba algo. Mark, que le había traído a Lily, ese conejo de peluche que ella todavía llevaba a todas partes. Sé que estás ahí, hermano. Resolvamos esto como personas civilizadas. Que venga la oficial Miller y lo que sea que te haya dado, y tú y tu hija vuelvan a casa. Nadie quiere lastimar a un niño. La psicología táctica era transparente. Establecer una conexión emocional, crear falsas dicotomías, manipular a través de la historia personal. Pero conocer la técnica no eliminaba su efectividad, especialmente cuando la voz pertenecía a alguien que literalmente te había salvado la vida. Mark, llamó Daniel, su voz resonando en la nieve. Sabes que no puedo hacer eso. Claro que puedes. Siempre fuiste el listo. 1. El que lo pensó bien. Piensa en esto. Tienes una niña, que ya perdió a su madre. No la dejes huérfana por una cruzada que ni siquiera es tuya. Daniel sintió el peso de esa verdad oprimiéndolo como si la montaña misma se hubiera desplazado sobre sus hombros. Salvar a Kate y exponerla. Corrupción, arriesgando el futuro de Lily, o preservar la inocencia de su hija a costa de la justicia para incontables personas. La elección debería haber sido simple. La familia primero, siempre. Pero la voz de María resonó en su memoria. Y sus últimas palabras coherentes antes de que la morfina la hiciera sucumbir. Prométeme que la criarás para que sea valiente, para que haga lo correcto, incluso cuando sea difícil. Tienes 60 segundos para decidir, continuó Mark. Después, entramos y la cosa se pone fea. Sabes, no quiero eso, pero yo también tengo órdenes. ¿Órdenes? Daniel rió con amargura. ¿Desde cuándo sigues órdenes ilegales? Mark, ¿te acuerdas de Kandahar? ¿De aquel coronel que quería que disparáramos contra civiles? Le dijiste que te sometiera a un consejo de guerra antes de seguir esa orden. El silencio se extendió a través de la tormenta. Entonces volvió la voz de Mark. Más baja, cansada, cargando con el peso de las concesiones que en su momento habían parecido razonables. Eso era la guerra. Esto es diferente. No, es exactamente lo mismo. Sigues órdenes, sabes,
Y estás mal porque es más fácil que plantarle cara. ¿Cuántas familias has destruido con tu narcotráfico? ¿Cuántos niños han perdido a sus padres por sobredosis de la droga que has vuelto a poner en las calles? 30 segundos. Daniel, no me obligues a hacer esto. ¿Te acuerdas de aquella familia en Kandahar? Los que se escondían en la bomba. ¿La escuela? Dijiste que dejarlos te perseguiría. Para siempre. ¿Cuántas familias te persiguen ahora? Mark, se acabó el tiempo. Daniel miró a Lily. Su rostro iluminado por la luz del fuego. Confianza absoluta. A pesar del miedo que le desbordaba los ojos, este era el momento que definiría quién se convertiría, en que creería sobre el bien. Y el mal. Si defenderse importaba, incluso cuando parecía imposible. Si la quieres, ven a buscarla, dijo Daniel, revisando la recámara del rifle. Pero Mark, recuerda que me enseñaste todo sobre combate urbano, cada enfoque táctico, cada técnica de entrada. ¿Seguro que quieres poner a prueba tu propio entrenamiento? El primer cartucho de gas atravesó una ventana. Humo blanco inundó la habitación. Daniel lo había previsto, agarrando inmediatamente a Lily y empujándola hacia la bodega que había descubierto en visitas anteriores. Un agujero bajo las tablas podridas del suelo que conectaba con un sistema de cuevas naturales. Abajo, guardia. El perro siguió a Lily en la oscuridad mientras Daniel ayudaba a Kate a llegar a la bodega. Con las piernas apenas respondiendo. La puerta se abrió de golpe. Hombres en el equipo táctico se abría paso entre el humo. Daniel los recibió con violencia controlada, usando la culata del rifle como un garrote. El espacio reducido anulaba su ventaja numérica. Su cuerpo recordaba el combate de maneras que su mente había intentado olvidar. La memoria muscular guiaba golpes, que incapacitaban sin matar. No haría que Lily lo viera quitar vidas a menos que fuera absolutamente necesario. Kate logró disparar 2 veces antes de que le fallaran las fuerzas. Un disparo alcanzó a un oficial táctico en el chaleco, haciéndolo retroceder. Por la puerta, pero también eran demasiados. Y Daniel era un hombre protegiendo a 2 personas vulnerables contra un equipo coordinado. Mark entró el último, ya mayor, con canas, entrelazándose en su barba. La misma calma y competencia que lo habían convertido en un excelente soldado. Sus miradas se cruzaron. A través del humo. Años de peligro compartido creando una comprensión sin palabras. Siempre fuiste demasiado terco para tu propio bien, dijo Mark, levantando su arma. Daniel se movió más rápido. La culata del rifle. Golpeando la muñeca de Mark, haciendo que la pistola saliera disparada. Pero Mark siempre había sido mejor en el combate cuerpo a cuerpo, y el hombro lesionado de Daniel lo delató. Forcejearon, chocando contra las paredes, cada uno conociendo los movimientos del otro como una danza mortal ensayada en docenas de tiroteos. Mark tomó posición, con el brazo alrededor del cuello de Daniel, la llave de estrangulamiento que acabaría con su conciencia en segundos. La visión de Daniel comenzó a nublarse, la oscuridad se extendía por los bordes. Entonces, el grito de papá Lily estalló desde el sótano, seguido por Ranger lanzándose. Desde la oscuridad. 40 kilos de agresión entrenada impactando a Mark a la altura del pecho. El detective cayó. Con fuerza. Las mandíbulas de Ranger se cerraron sobre su brazo con una presión que se detuvo justo antes de romperle los huesos. Una advertencia, no un ataque. Todo salto ahora mismo. La voz de Kate, increíblemente fuerte, atravesó el caos. Se apoyó contra la pared. Las armas de Mark se mantuvieron firmes en sus manos a pesar del temblor en sus piernas. El próximo que se mueva recibe un disparo y no tengo nada que perder. El equipo táctico se paralizó. Entrenamiento en guerra con lealtad. Autoconservación. Calculando probabilidades. Mark yacía inmóvil bajo Ranger. La sangre se filtraba por su manga.
Su rostro se contraía por el dolor y algo más. Vergüenza tal vez, o el reconocimiento de lo mucho que había caído desde el soldado que una vez fue. No. ¿Entiendes? Mark jadeó. No es solo dinero. Tienen a todos bajo su control. Mi hija Emily cometió un error en una fiesta universitaria. Fotos que destruirían su vida. Me tienen en sus manos. Nos tienen a todos en sus manos. Todos tienen una razón, dijo Kate, aunque su fuerza claramente se desvanecía. Cada criminal cree que su excusa es especial. Tú elegiste esto, Mark. Todos los días. Guardaste silencio. Lo elegiste de nuevo. El FBI ya viene. Continuó. Y Daniel escuchó el farol, pero lo apoyó. Transmití todo a su oficina de Denver hace una hora. Esta memoria USB acaba de regresar. Arriba. Pueden matarnos a todos, pero eso no detendrá lo que se avecina. Uno de los oficiales tácticos bajó ligeramente su arma. ¿Es cierto? ¿Importa? Otro respondió. Vinimos aquí a matar a un policía y a un chico. No me alisté para esto. La psicología del grupo cambió. Daniel lo sintió. Ese momento en que la cohesión de una unidad se fractura. No eran asesinos curtidos. Eran policías que habían tomado malas decisiones, que habían justificado pequeñas concesiones hasta encontrarse en una estación de guardabosques abandonada, preparándose para asesinar inocentes. Retírense, dijo Mark en voz baja. Todos, retírense, jefe. Dije que se retiren. La voz de Mark transmitía la autoridad del mando a pesar de estar bajo la atenta mirada de Rers. Se acabó. Hemos terminado. Armas bajadas, manos en alto. La lógica de la supervivencia de repente favorecía la rendición sobre la resistencia. Daniel mantuvo su posición, sin confiar en la repentina capitulación. Pero Ranger pareció percibir el cambio, soltando el brazo de Mark con sus mandíbulas, aunque se mantuvo en posición de ataque si fuera necesario. No tienes ni idea de lo que has desatado, le dijo Mark a Kate. Esto llega más lejos de lo que crees. Jueces, funcionarios estatales, gente con recursos para hacer desaparecer los problemas. Testificar no te protegerá. Te encontrarán. A todos ustedes, entonces será mejor que aprovechemos el tiempo, dijo Daniel, ayudando a Mark a incorporarse mientras mantenía el arma apuntándole. Aprovechemos al máximo el tiempo que tengamos. Las sirenas aullaban a lo lejos, acercándose, sirenas reales esta vez. La policía estatal y el FBI convergían en las coordenadas que Kate había logrado transmitir antes de salir de la cabaña. Mark rió con amargura, comprendiendo que sus decisiones lo habían llevado a este momento tan inevitablemente como la gravedad atrae los objetos hacia la Tierra. Lo siento, dijo, mirando a Daniel con ojos que aún reflejaban al soldado que había sido. Sé que no importa. Pero, lo siento, Emily me necesitó cuando la amenazaron. Debería haber encontrado otra manera. Tú también la habrías encontrado. No sé qué habría hecho, admitió Daniel, pensando en Lily en el sótano, imaginando a alguien amenazando su futuro. Pero sé que María nunca me perdonaría si comprara la seguridad de Lily a costa del sufrimiento ajeno. En menos de una hora, la estación de guardabosques se llenó de agentes de la ley legítimos, policía estatal, agentes del FBI, alguaciles federales, creando jurisdicciones superpuestas que impedían que un solo grupo controlara la narrativa. Kate entregó la memoria USB a una agente del FBI que condujo a través de la ventisca desde Denver, iniciando una cadena de custodia que finalmente llegaría a los fiscales en Washington. Daniel estaba sentado en una ambulancia, el agotamiento golpeándolo como un mazazo ahora que la adrenalina se desvanecía. Lily se aferró a su costado, negándose a soltar su mano mientras Ranger yacía a sus pies, con el hocico aún manchado con la sangre de Mark. A través de las puertas abiertas de la ambulancia, vieron cómo subían a Kate a una camilla, con las vías intravenosas puestas. Su piel estaba pálida,
pero sus ojos reflejaban una intensa satisfacción. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, había revelado la verdad. ¿Estará bien, papá?, preguntó Lily con voz débil y cansada. Es fuerte, cariño. Fuerte como tú. Como lo era mamá. Daniel la abrazó con más fuerza y le besó la coronilla. Sí, mi amor. Exactamente como lo era mamá. La investigación se desarrolló como una avalancha, comenzando poco a poco pero ganando fuerza e impulso hasta que nada pudo detenerla. El jefe Morrison fue arrestado en su casa. Su esposa gritaba sobre montajes mientras los agentes se llevaban cajas de pruebas que él había tenido la imprudencia de guardar como seguro contra sus cómplices. En la primera semana, 15 agentes fueron acusados, 6 funcionarios municipales implicados y 2 jueces suspendidos de sus cargos mientras se llevaba a cabo la investigación. El Departamento de Policía de Cedar Falls sería puesto bajo supervisión federal, una humillación que duraría años. Mark Evans se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía. Su testimonio aseguró condenas, pero no redención. Proporcionó nombres, fechas, cantidades, métodos, una anatomía completa de la corrupción que había infectado Cedar Falls como un cáncer. Su hija Emily fue puesta bajo custodia protectora. Su futuro, salvado, si no salvado. Las fotografías que se habían utilizado como presión fueron destruidas por orden federal. Mark finalmente recibiría 15 años en una prisión federal, elegible para libertad condicional en 7 con buena comportamiento, una sentencia que reflejaba tanto su cooperación como sus crímenes. Kate pasó 3 semanas en el hospital, una infección que casi acabó con lo que las balas y la pérdida de sangre no habían logrado quitarle. Daniel y Lily la visitaban a diario, llevándole libros y rompecabezas, dibujos que Lily hacía de Kate como una superheroína con una placa en lugar de una capa. Ranger esperaba en el pasillo. Técnicamente no estaba permitido, pero era tolerado por el personal que había escuchado la historia. Su presencia reconfortaba a Kate, que había crecido con perros y consideraba su lealtad más fiable que la de la mayoría de los humanos. Los medios de comunicación se abalanzaron como buitres, ávidos de héroes y villanos para crear historias sencillas que cupieran entre los cortes publicitarios. Daniel rechazó todas las entrevistas. WS, amenazando con acciones legales contra cualquier medio que revelara la identidad de Lily o su ubicación. Esta no era su historia para monetizar. Y su hija merecía procesar el trauma sin cámaras. Documentando sus lágrimas. Una tarde, mientras Snow seguía cayendo fuera de la ventana del hospital de Kate, le hizo la pregunta que había atormentado su recuperación. ¿Por qué lo hiciste? Podrías haberte marchado. Protegido a tu hija, dejarme lidiar con mi propio problema. ¿Por qué arriesgarlo todo? ¿Por una desconocida? Daniel meditó sus palabras cuidadosamente, observando a Lily leerle a Ranger en un rincón, cuya cola se movía en los momentos dramáticos de la historia. Mi esposa murió creyendo que el mundo podía ser mejor, que la gente elegiría lo correcto cuando se les diera la oportunidad. Era optimista como yo nunca lo fui. Siempre veía potencial donde yo veía problemas, cuando se estaba muriendo, cuando sabíamos que el tratamiento había fracasado. Me hizo prometerle que criaría a Lily de esa manera, que creyera en la bondad incluso cuando la evidencia sugiriera lo contrario. Alejarme de ti habría roto esa promesa. Es una carga pesada. Estar a la altura de la memoria de alguien. No es una carga cuando te hace mejor de lo que hubiera sido de otra manera. Kate fue liberada un jueves. La primavera intentaba romper el dominio del invierno. El hielo se derretía de las ramas de los pinos con un ritmo irregular. Daniel la recogió. Lily insistió en acompañarlos y le entregó a Kate una tarjeta hecha a mano que decía: «Gracias por ser valiente y cuidadosa». Escrita a mano por una niña de 7 años. «¿A dónde irás?», preguntó Daniel mientras conducían por Cedar Falls,
pasando por la comisaría donde los agentes federales aún catalogaban pruebas. El FBI me ofreció un trabajo, dijo Kate. Consultor en casos de corrupción policial. Parece que me he convertido en una especie de experto. Eso es bueno. Ayudarás a otros pueblos a evitar lo que pasó aquí. Quizás. O quizás solo documente la corrupción sin prevenirla. Los sistemas se resisten al cambio. Sobre todo cuando el cambio amenaza el poder. Condujeron en silencio hasta que Lily intervino desde el asiento trasero. Podrías quedarte con nosotros. Tenemos sitio. Y a Ranger le caes bien. Y papá necesita amigos que no sean árboles. A Daniel le ardían las orejas mientras Kate reía. Era la primera alegría genuina que oía de ella desde aquella noche en la nieve. ¡Qué dulce! Lily. Pero tengo que ir a donde me lleve el trabajo. ¿Podrías venir a visitarnos?, insistió Lily. Papá hace unos panqueques riquísimos. Y en verano vemos osos y podría enseñarte a identificar pájaros. Me gustaría, dijo Kate, mirando a Daniel a los ojos en el espejo. Me gustaría mucho. Se quedó a cenar aquella noche. Nada romántico. Solo 3 personas y un perro compartiendo. Comieron mientras nevaba afuera. Lily monopolizó la conversación, explicando sus teorías sobre todo, desde por qué las ardillas olvidaban dónde enterraban las nueces hasta si los ángeles necesitaban abrigos de invierno. Kate escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas que hacían que Lily irradiara importancia. Después de que Lily se acostara, Daniel y Kate se sentaron junto al guardabosques que los separaba. El silencio era cómodo, en lugar de incómodo. Es extraordinaria, dijo Kate. Después de todo lo que presenció, la mayoría de los niños estarían traumatizados. Probablemente lo esté, en aspectos que saldrán a la luz más adelante. Pero, también ha visto que defender lo que uno cree importa, que la gente común puede enfrentar circunstancias extraordinarias y sobrevivir. Esa no es una mala lección, incluso si la enseñanza fue dura. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberte involucrado? Daniel pensó en Mark enfrentando 15 años en prisión federal, en los oficiales cuyos hijos crecerían con padres en la cárcel, en la confianza de la comunidad que tardaría generaciones en reconstruirse. Pregúntame en 10 años, cuando sepamos si algo realmente cambió o si simplemente las personas son diferentes. Se hizo cargo de la misma corrupción. Eso es cínico. Eso es realista. Pero María diría que intentarlo importa, incluso si es probable fracasar. Que la valentía no se trata de ganar, sino de mantenerse firme a pesar de la probable derrota. Kate se levantó para irse, deteniéndose en la puerta. Por si sirve de algo, creo que María estaría orgullosa de en quién te has convertido, de cómo estás criando a Lily. Ella también estaría orgullosa de ti, dijo Daniel. Por negarte a rendirte cuando hacerlo hubiera sido más seguro. 3 meses después, cuando Summer finalmente venció la última resistencia de Winter, Kate regresó de visita. Ya había testificado en 4 juicios. Su evidencia aseguró condenas que desmantelaron no solo la red de Cedar Falls, sino que también conectaron operaciones en otros 3 estados. El trabajo en el FBI se había materializado, con base en Denver, pero requiriendo viajar a donde quiera que la corrupción se extendiera. Lily la arrastró a una caminata para ver un nido de águila que había estado monitoreando. Charlaban sin parar sobre el desarrollo de los polluelos y los patrones de caza, mientras Daniel los observaba caminar adelante. Kate seguía el ritmo de Lily, tratando sus observaciones con la seriedad que merecían. Ranger lo seguía de cerca, ocasionalmente regresando para ver cómo estaba Daniel. Los instintos protectores del perro ahora se extendían para incluir a Kate en su pequeña manada. Esa noche, mientras veían la puesta de sol pintar las montañas de oro y carmesí, Lily dormía. Entre ellos, sentados en el columpio del porche, Kate dijo en voz baja: «Compré una cabaña. A 8 metros de aquí. Nada del otro mundo.
Necesita arreglos, pero es mía. Creo que necesito una base entre encargos. Un lugar tranquilo para recordar por qué el trabajo importa. Daniel sonrió, comprendiendo lo que ella no decía directamente. Lily estará encantada. Ha estado preguntando cuándo la visitarás de nuevo casi cada 3 días. Solo Lily. Ranger también. Ha estado deprimido. Kate rió, y su risa resonó en la pradera donde las luciérnagas comenzaban su danza ancestral. Bueno, no podemos tener un perro deprimido. Se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo la oscuridad se cernía sobre las montañas. 3 almas que se habían encontrado a través de la violencia, pero que estaban construyendo algo mejor a partir de las ruinas. La investigación por corrupción continuaría durante años. Juicios, apelaciones y amenazas ocasionales de aquellos que habían perdido poder y ganancias. Pero ese era el desafío del día siguiente. Esta noche, había paz. La justicia no siempre viene de quienes ostentan el poder. A veces comienza con gente común, lo suficientemente valiente como para alzar la voz cuando parece imposible. Comparte esta historia si crees que la verdad merece ser escuchada. Sin importar el precio.